Hola monstruos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una historia de vecindad. ¿Imaginan si las vecindades hablaran todo lo que podrían contarnos? ¿Cuántas historias se escriben día a día? Algunas desde los tiempos de la Revolución Mexicana, ya que algunas de estas estructuras son muy antiguas y albergan muchos secretos, más de los que podríamos imaginar, y allí están esperando a ser descubiertos, que lamentablemente algunos es mejor dejarlos en el olvido sin ser perturbados. Sin más, solo me queda desearles una excelente noche llena de historias de miedo. Y por favor, acérquense, que es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula El Niño. Hay casas que guardan secretos horribles, donde han acontecido sucesos que marcan el tiempo y espacio de aquellas paredes, que deberían ser salvaguardas de quienes viven ahí. Desafortunadamente estas no pueden hablar, no nos pueden contar estas anécdotas o advertirnos de lo que pasó, de lo que puede pasar o de lo que está pasando. Esta casa se encuentra ubicada en una colonia popular de la CDMX. Es a lo que llamamos vecindad. Es algo así como un edificio con varios departamentos que comparten la mayoría de los servicios. En este en particular había 3 baños para las 9 familias, así como 3 lavaderos y un solo patio de buen tamaño. Nosotros llegamos a vivir allí en la década de los 80, para ser preciso en el año 87. Mi familia se conformaba por mis padres y mis 2 hermanos, Mauro de 17 años y María de 4. Yo tenía 14 años y mi nombre es Juan. Mi padre se dedicaba a la construcción, era maestro albañil y mi madre hacía las labores de limpieza de una señora adinerada. Al llegar todo era bastante normal. Nos tocó la casa número 2. Solo eran 3 habitaciones. Entrábamos por la del centro y las otras 2 a la izquierda y derecha. En la habitación de en medio la adecuamos como sala, comedor y cocina, mientras las otras 2 eran una para mis padres y la otra para mis hermanos y para mí. Todo comenzó una tarde que me encontraba jugando en el patio. Mi madre estaba lavando ropa. Eran alrededor de las 7:30 de la tarde. Ya casi estaba oscuro por completo. Tenía un trompo con el cual pasaba todos mis ratos libres y esa tarde no era la excepción. Por alguna razón no había ningún vecino fuera de la casa. No había niños, ni nadie en los lavaderos o los baños. Solo estábamos mi madre y yo. Mi hermano mayor en la escuela y mi hermana menor haciendo su tarea en casa. De la nada, mi mamá me llamó la atención. Ya estate quieto, vas a ensuciar lo que ya lavé. Yo estaba a unos 4 metros de mi madre, cerca de las escaleras centrales de la vecindad. Los lavaderos estaban debajo de las escaleras mencionadas. Mamá, yo estoy hasta acá, le dije asomándome. Ella me miró con los ojos entrecerrados incrédula a lo que acababa de decirle. Entonces ven, toma esta canasta y cuelga toda la ropa. Nuestro lazo es el de color rojo. No la vayas a arrastrar, por favor, me ordenó. Me acerqué, tomé la pesada canasta y caminé hacia el lazo rojo. Comencé a colgar toda la ropa. Mi mamá seguía lavando. Ya estaba por terminar. Me agaché a sacar la última camisa cuando escuché una risa, lo cual se me hizo muy extraño. Me incorporé con la camisa mojada en las manos. Miré a mi alrededor y no había absolutamente nadie. Solo se escuchaba el enjuagar y el correr de agua de mi mamá en el lavadero. Me dispuse a colgar la camisa. Tomé el lazo cuando de pronto... «Juega conmigo», escuché la voz de un niño. Extrañado me asomé detrás de la prenda recién tendida y no vi absolutamente a nadie. Inmediatamente llamé a mi mamá. «Mamá, me acaba de hablar alguien y no hay nadie aquí», le dije acercándome rápidamente a ella. Ella sin mirarme me dijo que me fuera a la casa con María. Ya no insistí y comencé a caminar hacia las escaleras para subir a casa. Cuando iba a medio camino no pude evitar voltear y vi a aquel niño por primera vez. De unos 4 años, cabello negro con ropa desgastada. Me estaba mirando, enseñándome una paleta que había sacado de su boca. Me fui corriendo a casa sin decir nada. Esa misma noche le comenté a mi familia lo que había visto, y solo me dijeron que quizá era un niño vecino que estaba jugando en el patio. No dije nada más, pero noté un poco rara a mi mamá. Pasaron los días y no se suscitó nada extraño. Ya no salía con mi madre cuando lavaba. Siempre le decía que tenía tarea o algo, aunque sí noté que ella llegaba como agitada, cada vez que entraba después de lavar o cuando llegaba pasadas las 8 de la noche. Lo que sucedió después nos lo contó mi hermano Mauro.
Él menciona que una noche que iba llegando a casa después de la escuela alrededor de las 11 p.m., al entrar a la casa, sin encender las luces para no molestar a nadie, cerró la puerta detrás suyo casi en penumbras. Escuchó pasos. Volteó y vio la silueta de un pequeño niño entrando al cuarto de mis padres. En un principio pensó que era María, ya que era su complexión. Con la voz baja él le dijo: «María, ven acá, ya es hora de dormir». No recibió ninguna respuesta, por lo que ingresó al cuarto de mis padres, con la intención de llevar a María a la cama. Cabe mencionar que las habitaciones no tenían puertas, solo unas cortinas casi translúcidas. Mauro hizo a un lado las cortinas, entró sigilosamente y lo que vio hizo que emitiera un grito ahogado. No era María, era un niño pequeño que nunca había visto. El niño estaba parado sobre mi mamá, como en cuclillas. Mi madre no lo notaba, ella seguía dormida y mi padre mucho menos. Siempre ha tenido el sueño muy pesado. El niño volteó a verlo directamente a los ojos. Sus ojos eran oscuros, pero tenían un brillo como el de una canica, y su piel era bastante pálida. El niño le sonrió maliciosamente y con voz profunda y cavernosa se escuchó: «Es mía», para después desvanecerse. Inmediatamente mi madre comenzó a toser horrible, como si se estuviera atragantando. Rápidamente mi hermano encendió la luz y mi padre despertó sobresaltado. Ambos la asistieron dándole golpes en la espalda y llevándole un vaso con agua. Esa noche Mauro no le mencionó nada a mi madre. A pesar de todo, él quería mantenerse escéptico y atribuir todo al cansancio de las clases de aquella tarde. Mauro me contó lo que había visto días después, aunque me dio la impresión de que solo me lo contaba esperando que yo le dijera que había visto algo similar, y así él no sentirse fuera de lugar. Le conté que yo había visto un niño extraño en el patio aquel día que acompañé a mi madre cuando lavaba la ropa. Ambos llegamos a la conclusión de que era el mismo niño. Conversamos un poco sobre las posibilidades. Incluso intenté bromear diciendo algo como que el niño quería con María, y solo estaba tratando de hacer méritos con la familia, ya saben, caerle bien a los padres y cuñados. Pero a decir por la cara que puso Mauro y la mirada casi molesta con la que recibió mi comentario, me disculpé y no mencionamos más el tema. Esa noche desperté de la nada. Todo estaba en silencio. La respiración de mis hermanos dormidos apenas era perceptible. Por alguna razón que no entiendo, lo único que me llegó a la mente fue la imagen que momentos antes me había detallado mi hermano, la del niño sobre mi mamá. Comencé a tener mucho miedo. Bonito momento para recordar aquello, pensaba. Me acomodé en mi cama jalando las cobijas hasta cubrirme la cabeza. Intentaba pensar en cosas lindas. Apareció en mi mente el escenario donde contaba a todos en la escuela lo que Mauro me había relatado, imaginando la cara que pondrían mis compañeros de clase. Me haría el interesante contando historias de fantasmas. Incluso estaba comenzando a sonreír emocionado, cuando sentí cómo el colchón se sumía a mis espaldas. Sentía a alguien detrás mío, acostado junto a mí. Yo estaba mirando hacia la pared. Cerré mis ojos fuertemente intentando mantener mi respiración con un ritmo normal y hacerme el dormido. Aquel pensamiento que imagino todos hemos tenido, aunque sea alguna vez en la vida. Si me hago el dormido no sucederá nada, pero era como si alguien se intentara acomodar junto a mí. Comencé a sentir cómo jalaban las cobijas. Mi corazón latía desbocado. Lo escuchaba en mis oídos. Fue inevitable comenzar a respirar más y más rápido. Yo sabía que no era ningún miembro de mi familia. Sabía muy en lo profundo de mi ser que era aquel niño, aunque quizás solo me estaba sugestionando y no había sido nada. Me intentaba convencer de que era solo eso, mi imaginación jugándome una broma, pero no era así. La cobija se movía cada vez más. Quería quitármela de encima por completo y yo temblaba cada vez más descontroladamente. Mi cuerpo comenzó a temblar mientras intentaba no gritar. De pronto se detuvo. Ya no se movían las cobijas. Intenté agudizar el oído para captar cualquier sonido ajeno a aquella noche tranquila y no escuché nada. Me concentré. Intenté sentir si aún seguía algo detrás de mí y nada. Aquel peso ya no estaba ahí. Solté un gran suspiro diciéndome a mí mismo que quizá había alucinado. Aflojé mi cuerpo y me limpié las lágrimas. Comencé a jalar mis cobijas nuevamente acomodándome para volver a dormir, cuando toqué algo pegajoso. Rápidamente alejé mi mano. Me incorporé y busqué entre las cobijas, y lo que había tocado, para mi desagradable sorpresa, era una paleta. Estaba pegada en las cobijas. Un miedo comenzó a crecer rápidamente en mi interior.
Me aventé a mi almohada tapándome de nuevo por completo y me acurruqué pidiéndole a Dios que aquel niño no regresara. Al cabo de un rato me quedé dormido. Al otro día le conté a mi familia lo sucedido. Mi padre no le tomó mucha importancia, pero mi madre por otro lado nos regañó y nos pidió que ya no habláramos más del tema. Los 5 miembros de la familia tuvimos un percance con aquel niño. El siguiente en tener su encuentro con él fue mi padre. Noches después de que Mauro y yo tuviéramos acercamiento con aquella entidad, mi padre notó que mi madre estaba asustada siempre antes de ir a dormir. Tengo pesadillas horribles, le decía a ella. Hazme favor de no apagar la lamparita. Mis padres tenían una pequeña lámpara de luz cálida que habían utilizado cuando María era una bebé. Es lo único que ella le pedía. Mi padre ya notaba ojeras en mi mamá, y supongo que por ser muy joven, yo solo notaba rara a mi madre, pero no a detalle. Solo la notaba distante. Mi padre mencionó que sus hábitos de sueño habían cambiado ligeramente gracias a la lamparita, con la que mi mamá lo obligaba a dormir. Ya no conciliaba el sueño tan rápida ni profundamente como antes, por lo que una noche él estaba dormitando, cuando de pronto comenzó a sentir mucho frío. Sentía que sus piernas y brazos se comenzaban a entumir, a pesar de tener todo el cuerpo dentro de las cobijas. Notó que la respiración de mi mamá se agitaba, que respiraba cada vez más y más fuerte, además de balbucear palabras sin sentido. Lo atribuyó a las pesadillas que ella decía tener. Estaba de espaldas a ella cuando sintió cómo se sumió a la cama, cerca de sus pies. Abrió los ojos y puso atención. Otra vez algo moviéndose, como si algo reptara por las cobijas. Sentía ese pequeño deslizar de las cobijas. Rápidamente y de un solo movimiento se levantó volteando hacia los pies de la cama. ¡Oh, por Dios!, exclamó. Un niño de cara pálida, con los ojos completamente negros, se encontraba a gatas sobre su cama. Al verse descubierto por mi padre, este ente abrió la boca, emitiendo un sonido indescriptible. Comenzó a retroceder sobre sus pasos hasta desaparecer de su vista. Mi padre, a punto de un ataque cardíaco, aventó las cobijas. Se levantó rápidamente y buscó debajo de la cama sin encontrar nada, pensando que todo había sido una horrible pesadilla, influenciada por lo que sus hijos habían estado platicando. A pesar de todas estas experiencias descritas, nunca se tocó el tema de cambiarnos de casa. Ni siquiera era una posibilidad en aquel momento. Sabíamos que algo andaba mal, pero era como si todos en el fondo quisiéramos negar de alguna manera todo esto. Era una conducta implícita, donde todos dejábamos pasar esto, y pensábamos que si no le dábamos mayor importancia, eventualmente se iría, o algo así. Yo por momentos pensaba que quizá era el lugar, pero ya nadie mencionaba nada del niño, así que me lo guardé. Pero a pesar de todo esto, notaba los cambios a mi alrededor. Empecé a notar que mi mamá se veía cada vez más triste y delgada. No decía nada. Podía ver cómo no era la misma de hace unos meses. Cuando recién me había dado cuenta de todo esto, sucedió lo peor. Fue un día sábado. Mi padre había salido a comprar el mandado. Mi hermano Mauro estaba en nuestra habitación, y era el día del baño. Mi madre había llenado varios botes con agua y los estaba calentando con unas resistencias. Por alguna extraña razón, cada vez que mi madre estaba en el patio ningún vecino salía, por lo que ese día estábamos María, mi madre y yo solos en el patio. Yo ya me había bañado y estaba secándome en las escaleras con una toalla. Aún no estaba oscuro, pero ya no tardaba en caer la noche. Mi madre solía meter una tina pequeña al baño para lavar bien a María, y que ésta no se hiciera daño, aunque para ese momento ya era una tina muy pequeña, en la que apenas si cabía medio recostada. Esto en ocasiones fue motivo para que Mauro y yo nos burláramos de ella, pues no veíamos por qué seguirla bañando en un lugar tan pequeño. Mi madre solía consentir a María en demasía. Llenaba la tina a unos centímetros con agua templada, y así le daba unos minutos para que chapoteara y jugara mientras tenía todo listo para el baño. Así sucedió. Mi mamá salió del baño, como si fuera a buscar algo. Generalmente regresa pronto. Si tiene intenciones de demorar, solamente me dice el clásico: cuida a tu hermana. Al levantar la mirada noté que mi madre no volvía, sino que seguía en el lavadero recargada, como si estuviera a punto de volver el estómago. Emitía ruidos raros. «Mamá, ¿estás bien?», le pregunté. No recibí ninguna respuesta. Ella parecía temblar. Me levanté y me acerqué a ella. «Mamá». Estaba aferrada al lavadero temblando, con los ojos completamente abiertos, llorando.
Por favor, déjala, alcancé a escuchar. Recordé a María. Rápidamente corrí hacia el baño. La puerta estaba trabada y se escuchaba chapoteo, pero no escuchaba a María. Comencé a gritar, a pedir ayuda a mi madre, a quien fuera, con todas mis fuerzas, pero nadie parecía escucharme. Nadie salió en mi auxilio. Yo pateaba y empujaba la puerta y nada, hasta que llegó Mauro, quien me había escuchado. Mi madre seguía en el lavadero sin poder moverse. Mauro rompió la ventana de cristal y al fin pudimos abrir la puerta. Allí estaba ese maldito niño de piel pálida y ojos oscuros brillantes sobre mi hermana. Tenía prácticamente todo su cuerpo bajo el agua y él estaba sobre ella. ¡Déjala!, grité. Mauro se abalanzó sobre aquel niño, pero sin más. Se esfumó, solo dejando tras de sí unas palabras que incluso hoy, al recordarlas, hacen que todo mi cuerpo se erice del miedo. Ahora es mi mamá. Rápidamente sacamos a María de la tina, quien, aunque estaba totalmente aterrorizada, se encontraba consciente y sin heridas. Mi madre llegó llorando, gritando y maldiciendo. Tomó a María entre sus brazos, la cubrió con toallas y nos ordenó subir a nuestros cuartos por una mochila con ropa, y nos fuimos tan rápido como pudimos de aquella vecindad. Pasaron varios meses antes de que todos volviéramos a contar lo que nos había pasado, sin omitir ningún detalle, y pasaron unos años más para que mi padre nos contara lo que él después había investigado. En esa vecindad todos sabían del ente del niño. Mucha gente lo había visto. Sin embargo, parece ser que no había sido tan agresivo como con nosotros. Según la gente, decía que ese niño había vivido en la casa 2 junto a su madre, quien, a pesar de ser tan joven, se encontraba muy enferma. No tenía otro apoyo económico ni emocional. Era solamente ella. Ella había decidido criar a su hijo. Su marido la había dejado. No tenía padres que la apoyaran. La enfermedad poco a poco la consumió y casi no la veían por la vecindad. Solo al niño, quien en ocasiones jugaba en el patio, hasta que también dejaron de verlo. Unas semanas después, varios vecinos comenzaron a quejarse del mal olor que provenía de aquella casa, y al buscar el origen se toparon con una escena horrible y muy triste. La mujer yacía sin vida. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, y junto a ella, en posición fetal, su pequeño hijo, de igual forma sin vida, aunque él tenía menos tiempo de haberse ido. Después de encontrarlos de esa manera, intentaron buscar a algún familiar para que estuvieran enterados, pero no hubo quien reclamara conocerlos, por lo que al parecer nadie les dio santa sepultura. Solo se los llevaron las autoridades. Supongo que este niño se quedó en este lugar buscando una madre que lo cuidara y lo amara. Esa seguramente era mi mamá, y tal vez María y los demás, incluido yo, éramos un obstáculo para él. Espero les haya gustado esta historia. Les agradezco habernos escuchado. Les recuerdo que si gustan pueden compartirnos sus vivencias o historias a nuestro correo, elmonstruodelosuentosoficial@gmail.com. Les recuerdo que todo lo que nos cuenten será tratado con mucha seriedad y respeto. Y si no es mucho pedir, agradecería mucho pudieran suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like, para así poder llegar a más personas que gustan del terror como nosotros. Les deseo una monstruosa noche. Hasta luego.